Hola, soy el profesor Omar Herrera Cáceres. Esta segunda monografía que les estoy presentando de sumatorias polinomiales, parte de esta colección que quiere contribuir a tu formación académica en base a la experiencia que hemos logrado desarrollar a lo largo de dictar durante muchos años en aulas preuniversitarias a lo largo de nuestro país. Mira, el tema de sumatorias es uno de los temas de mayor incidencia en el examen de admisión en todas las universidades del país. Estamos trabajando las sumatorias polinomiales, lo cual quiere decir que hay otro tipo de sumatorias, pero tenemos que empezar por algo. Mira, a esta relación nosotros le llamamos S sub 0. ¿En qué consiste? En sumar el mismo sumando una cantidad determinada de veces. El resultado siempre será n por el sumando, o al revés, dado que la multiplicación es conmutativa, también podría ser a por n. Sin embargo, acá yo debo leer que el sumando a se está repitiendo n veces. Esto te vas a dar cuenta que está relacionado a lo que en álgebra nosotros llamamos término independiente o término constante, y acá va a ser indicado por x a la 0, tomando como referencia el término independiente de una fórmula generatriz de una sucesión polinomial. Por ejemplo, calcular c más d más u. Bueno, c más d más u en este caso representa simplemente las tres últimas cifras de la suma de esta expresión. Profesor, ¿cómo lo hago? Simplemente multiplico 22 por 101, ¿no? 22 por 101. Y esta es una multiplicación que da como resultado 22, 22. Quiere decir entonces que U va a ser esta cifra de acá. Esta cifra de acá va a ser U, la cifra de acá va a ser D, y esta cifra de acá va a ser C. Entonces este de acá es C, D y U. Y la suma de ellos, que es lo que me están pidiendo, vendría a ser igual a ¿cuánto? A 6. Entonces la suma pedida va a ser igual a 6. Bien, tenemos aquí esta primera sumatoria, que es una sumatoria histórica. Muchos de ustedes habrán leído que esa sumación fue resuelta alguna vez por Carl Friedrich Gauss cuando tendría aproximadamente unos 8 años. Para nosotros esta sumación 1 más 2 más 3 hasta más n es el último sumando, que además este último sumando indica el número de sumandos, es el último por el que le sigue entre 2, el último por el que le sigue entre 2. Y para nosotros está asociado a x. Profesor, pero ¿cómo yo voy a resolverlo en este caso? Muy fácil. Primero nosotros vamos a obtener la fórmula generatriz. Ya lo hemos hecho en el tema de sucesiones. No será muy difícil. Esto de acá veo que es una sucesión lineal, sucesión de primer grado, polinomial, y que la diferencia o razón constante es menos 2. Es decir, si considero los sumandos como una sucesión, es una sucesión decreciente con razón menos 2. Entonces yo colocaba el menos 2, recordemos, ponía el x y me preguntaba ¿cuánto le sumo al menos 2 para que me dé como resultado 99? Pues hay que sumarle 101. Miren, y ahora empezamos a entender la cosa. Este x a la 1 no va a ser otra cosa que S1. Y este, que estaría como x a la 0, observe por favor acá, yo le podría poner así, x a la 0 estaría relacionado al S sub 0. Otro detalle más, para saber cuántos, bueno, el x a la 0 no suele ponerse, así que lo borramos. Para saber cuántos sumandos tenemos, simplemente igualo esto con el último término, ¿no? Lo igualamos. Y entonces la pregunta es ¿cuánto va a valer el x? ¿Estamos de acuerdo? A ver, paso a restar. 11 menos 3 sería 8. 9, 68. Este 2x se transpone. Entonces, ¿cuánto vale el x? El x va a ser simple y llanamente 34. Quiere decir que hay un total de 34 sumandos. Profesor, ¿cómo lo aplico? Acá dice, mira, ojo por favor, acá dice menos 2, pero el x es S1, y S1 es n por n más 1 entre 2, donde n indica no solo el último término, sino también el número de términos, que en este caso es 34.
Entonces sería, número de términos, 34, por el que le sigue 35 y todo esto entre 2. Y ahora, el término independiente, no debemos olvidar esto porque es muy importante. El término independiente siempre se multiplica por el número de sumandos. Ya lo que salga como respuesta acá no es de nuestro interés. Lo que interesa en este momento es que tú aprendes a plantearlo a este nivel. Si llegas a ese punto, ya después resolverlo es una cuestión solamente operativa que no nos interesa demasiado. Bien, pasemos a otro tipo de sumatorias también de primer grado. Estas sumatorias pueden ser demostradas a partir del término generatriz. No es nuestro interés en este momento demostrarlo, pero ¿cómo se hace? Mira, es el último al que le aumento 1, le saco la mitad y todo al cuadrado. Entonces otra vez, cuando tengo una suma de impares, al último le aumento 1, le saco la mitad y elevo al cuadrado. En el caso de los números pares, simplemente multiplico la mitad del último por el que le sigue, la mitad del último por el que le sigue. ¿Estamos de acuerdo? Mira, voy a desarrollar esta suma un poco particular. De pronto no todos se están dando cuenta de qué es lo que está pasando, pero qué coincidencia que este número 3 es 1 más 2. Y luego el número 7 es 3 más 4, este 7. Y luego el 11 es 5 más 6. Y esto prosigue así. Y 99 es 99 y acá vendría a ser 100. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, conforme a lo que nosotros hemos indicado, para el primer caso, que es la sumación de números impares consecutivos a partir de 1, dice al último le aumento 1, ahí está, al último le aumento 1, le saco la mitad y todo al cuadrado. En el caso de acá, le saco la mitad a 100, que sería 50, y lo multiplico por el que sigue. Bueno, 99 más 1, 100 entre 2, 50 al cuadrado vendrían a ser 2500. Y le voy a sumar 50 por 51, coloco un 0, 5 por 1, 5, 5 por 5, 25, mira acá 0, 5, 5050. Increíble porque esta suma, 5050, también es el resultado de sumar 1 más 2 más 3 hasta más 100. Y es cierto, si ustedes consideran así, mira bien, baja acá, luego sigue acá, luego baja acá, ¿no? Este tipo de sesgo llegan algún día precisamente a la suma que calculara Gauss, que hice referencia. Profesor, ¿habrá otra manera de hacerlo? Claro, la que he explicado acá. Es decir, vamos a calcular en este momento el término generatriz. Oiga, me doy cuenta que la razón o diferencia entre los términos es 4. Entonces yo inmediatamente digo, esto es 4 por X. Pero luego me pregunto, ¿cuánto le sumo o le resto? En este caso le resto a 4 para que me dé el primero. Esa es la técnica. Entonces en este caso tiene que ser menos 1. Se acabó. Este está relacionado al S1. Está relacionado al S1. Si yo deseo saber cuántos términos hay, ya sabemos que debemos igualar con el último de la sumación inicial. Ustedes van a despejar y se van a dar cuenta que hay un total de, mira, este pasa a sumar 200. El 4 dividir X me sale 50, lo cual quiere decir 50 términos. Ahora, en este mismo instante, dice 4 por... ¿Qué cosa es X? X es S1. ¿Qué es S1? Mira, X a la 1, X a la 1, X a la 1. Es S1 que sería N por N más 1 entre 2, donde N representa el último término y el número de términos. Entonces acá sería 50 por 51 entre 2. Pero le debo restar 1 por 50. A ver, si nos damos cuenta... Aquí la mitad es 1, ¿cuánto es la mitad acá? Vendría a ser 2. 2 por 50 vendría a ser 100, y 100 por 51 sería 5100. Si a 5100 tú le restas 50, el resultado tendrá que ser 50-50, como ya estábamos esperando. Bien, pasamos a explicar ahora la siguiente sumatoria.
o sumación es la suma de los cuadrados de los primeros números naturales desde 1 hasta un valor determinado tal como n. Bien, otra vez repito, no es nuestra intención en este momento deducirlo, pero el resultado es el último por el que le sigue por 2n más 1, o sea, el doble del último, y todo esto sobre 6. Es una relación formal que es importante que la memorices y que la practiques muchas veces hasta darte cuenta. Por decir, acá tengo una sumación sencilla, va desde el 1, 2, 3 hasta el 50 al cuadrado. Quiere decir que el número de términos también va a ser 50, el último término es 50, sería el último por el que le sigue el doble de este último, que será 100 más 1, 101 y todo sobre 6. Si tú deseas sacar la tercia, la mitad, lo que importa ya en este momento era plantearlo, no necesariamente obtener el resultado, que lo puedes hacer con mayor tranquilidad. Mira, en este ejercicio número 5 nosotros podemos aplicar ya las técnicas que hemos aprendido antes. Por ejemplo, observamos que las bases están en una sucesión lineal, polinómica, de razón 2. Eso quiere decir que yo podría escribir, mira, el término generatriz de esta manera, 2x. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto le debo sumar o restar a 2 para que me dé justamente 1? Y en este caso nos damos cuenta que tengo que restarle 1. Sin embargo, también podemos observar que las bases están elevadas al cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros acá vamos a elevar al cuadrado, y haciendo uso del álgebra que hemos aprendido en secundaria, simplemente el cuadrado del primer término vendría a ser 4x al cuadrado. Esto por esto, su doble con signo negativo vendría a ser 4x y finalmente más 1. Ahora, recordemos también que ya habíamos indicado que esta expresión, al igual que esta, y el término independiente, este de acá está representando a ese 2, ¿no? Y ese 2 es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, donde n representa el número de sumandos. Ese 2 está referido pues al exponente de la x porque está relacionada a x al cuadrado. Análogamente, nosotros tendríamos aquí ese 1, que ya sabemos que el exponente acá es 1 y que está relacionado a n por n más 1 sobre 2, donde n también representa el número de sumandos. Y este, que vendría a ser el S0 y que ya explicamos, es el término independiente, también llamado término constante. ¿De acuerdo? Entonces, esta sumación que nosotros estamos observando en este momento simplemente se resuelve de este modo. Dice 4 veces, y como el número de sumandos, atención por favor, esto no es muy difícil de pensar. ¿Cómo calculábamos el número de términos? Igualábamos la fórmula generatriz, o sea, la base, con 51. Pero si tú 2x menos 1 lo igualas a 51, el menos 1 pasa a sumar 52 entre 2, sería 26. Entonces nosotros estamos hablando de 26 términos con los que estamos trabajando. Entonces ese 2 vendría a ser, atención acá, 26 por 27, el doble de 26 más 1, 26 por 2, 52 más 1, 53. Y todo esto va a estar entre 6. Ahora aplico 4 por S1. S1 es n por n más 1 entre 2, y como son 26 términos sería 26 por 27 y todo entre 2, y finalmente 1 por 26. Ya el resultado, como estamos indicando, no es muy importante, excepto si estuviéramos resolviendo ya una práctica, pero que planteemos el ejercicio así ya está bastante bien. A continuación vamos a ver, este ejercicio ha sido planteado a propósito porque hay una técnica mucho más inmediata para poder resolverlo, y es la que vamos a explicar a continuación. Mira, hay una frase famosa de Alberto Einstein que decía: el azar favorece a la mente que está preparada. La relación formal que te voy a mostrar ahora fue publicada hace 5 años en otra serie de monografías que en ese entonces difundí. Hasta antes de esa fecha no existe ningún libro algo parecido. ¿Qué pasa con estas dos sumatorias? Estas dos sumatorias responden a la misma relación formal, que es la siguiente: el último por el que le sigue
y por el que le sigue, y todo entre 6. Así de simple. En el primer caso, el último será pues impar, como ocurría acá. En el segundo caso será par, pero siempre es el último por el que le sigue sobre 6. Vamos a aplicar esto justamente en este ejercicio. Observen. Me dice calcular, si A y B son PESI significa primos entre sí, lo cual quiere decir que el único divisor común que hay entre ellos tiene que ser la unidad. Si A y B son PESI, calcular, dice A menos B sí. Bueno, entonces nosotros acá estamos viendo 21, que es el último. ¿Quién le sigue? 22 y luego 23, y todo esto va a ser dividido por 6. Pero esto es en el numerador de esa fracción. A ver, acá es el último, que vendría a ser 22, el que le sigue, que sería 23, y luego 24, y todo esto estaría entre 6. Mira, hijo, yo cancelo el 6 porque está en el denominador ambos. También podemos cancelar 22 y 23. Y es más, todavía podemos simplificar el 21 con el 24. La tercia va a ser 7, la tercia va a ser 8. Ahora 7 y 8 son primos entre sí porque son además números consecutivos. Y si yo deseo la diferencia A menos B, ¿cuánto será el resultado? Menos 1. Perfecto. Voy a presentarte ahora la S3. La S3, como ya hemos indicado, está relacionada al X al cubo. Usualmente la mayoría de preguntas que se han planteado en los exámenes de división llega hasta S3. Pero hay S4, S5, hay hasta S10. Esas relaciones fueron dadas por Johann Bernoulli y él indicó que a partir de ahí se podía deducir una relación para poder explicar la suma de cualquier potencia natural de los primeros números naturales. Spivak, que es un gran matemático norteamericano, hace alusión a que se requiere mucha perspicacia realmente para poder lograr desarrollar o encontrar esa relación. De hecho, los que conocen la serie de Bernoulli, la serie de números de Bernoulli, se habrán dado cuenta que no es tan fácil de manejar como se supone. Bien, pero en la pre, aquí en nuestro país solamente llegamos hasta la relación al cubo. Entonces acá yo tengo un x, este x va a estar elevado a la 1, porque n por n más 1 entre 2 es S1. ¿De acuerdo? Esto es S1. Entonces aquí yo voy a llegar a una poderosa conclusión. No es el único caso. Si nosotros analizáramos, como acabo de manifestar, potencias superiores, nos encontraríamos con otras relaciones interesantes. Pero por ahora al menos esta, mira, S3 ¿a qué va a ser igual? A S1 elevado al cuadrado. A ver, tenemos esta sumatoria. Sería un grave error que yo calcule el numerador y luego calcule el denominador y lo efectúe. Tengo que aprender a observar. Primero observo que hay 2016 sumandos. Esto es claramente S3. Y este que está abajo es S1. Pero este S1 veo que está elevado al cuadrado. A ver, lo reemplazo. Si esto de acá es S3 y lo que está abajo es S1 al cuadrado, pero acabamos de deducir nosotros que S1 al cuadrado es S3, entonces S3 entre S3, ¿a qué será igual? Simplemente a 1. Han venido preguntas de esa forma. Si el alumno comienza a perder el tiempo de desarrollar parte por parte, ya perdió, igual que en el caso que está acá. En el caso número 6 que acabamos de explicar, ellos dicen de que la relación formal es n por 4n cuadrado menos 1 entre 3, que en el segundo caso es 2n por n más 1 por 2n más 1 entre 3. Se ve claramente que la relación formal que hemos presentado tiene mucha ventaja, al igual que en el caso de este ejercicio. Bien, las siguientes sumaciones se conocen con el nombre de hipergeométricas. Es un tema que vamos a ver más adelante. Pero lo más importante es que ya aparecen acá porque también son polinomiales. Profesor, ¿cómo se desarrolla este tipo de sumatoria? Muy fácil, se coge el último sumando, que es n por n más 1. A continuación se coloca el factor que les sigue, el siguiente, que sería n más 2. Y luego, como una regla mnemotécnica, podemos contar de este modo. ¿Cuántos factores tenemos? 3. Ya está, 3. ¿De acuerdo? La siguiente sumatoria se parece mucho a la de arriba. El procedimiento es exactamente el mismo. Cogemos el último sumando, n más 1,
n más 2 y le colocamos a continuación el factor siguiente que vendría a ser n más 3 y lo volvemos a preguntar, ¿cuántos factores hay? 4. Por si acaso esta relación o esta secuencia que estamos obteniendo sería igual si tú tienes 1 por 2 por 3 por 4 más 2 por 3 por 4 por 5, etc. Se cogerá el último sumando, se le añadirá el siguiente factor y luego se dividirá entre el número de factores. Vamos a aplicarlo acá de manera automática e inmediata. Mira, 1 por 2, 2 por 3, allá cojo el último que sería 20 por 21, le coloco el siguiente que es 22 y lo voy a dividir todo por 3. Ya el resultado, vuelvo a repetir, no es muy relevante para nosotros, sino que tú llegues a escribir eso. En el siguiente caso, cojo el último sumando, que sería 20 por 21 por 22. Debo colocar uno que sería el 23, debería colocar el 23. Y me pregunto cuántos factores hay y voy a colocar debajo 4. Una vez más, ya el resultado lo pueden obtener ustedes como les resulte más conveniente. Profesor, ¿cómo lo hago en este caso? Nosotros vamos a explicar este caso cuando toquemos el tema de sumaciones hipergeométricas, pero en este caso sabemos que este número es 1, 3, 5. Creo que todos entendemos que para estos numeritos de acá que están aquí al inicio, la relación es la de los números impares, o sea, vendría a ser 2x menos 1. El siguiente le debo sumar 2 unidades, porque de aquí a acá le sumo 2. Entonces te quedaría 2x más 1. Y luego le aumento 2 más, porque para pasar del 3 al 5, del 5 al 7, 7 también 2. Entonces sería 2x más 3. Si nosotros desarrollamos esta expresión conforme al producto llamado de Stevin, dice que sale el cubo del término común y el cubo del término común es 8x al cubo. La suma de los términos independientes, que es 3 por el cuadrado del término común, que es 4x cuadrado, te quedaría 12x al cuadrado. La suma de productos binarios significa esto por esto que me da menos 1, esto por esto que me da menos 3, ya van menos 4, y como acá te da más 3, te queda solamente menos el término común, que vendría a ser 2x. Finalmente el producto de los 3, que vendría a ser simplemente menos 3. ¿Cuántos sumandos, profesor, hay acá? Ya nosotros sabemos, si la fórmula generatriz del primer factor es 2x menos 1, lo igualas al último, que sería 21, te quedaría 2x menos 1, 21, transpones el 1, 22, el x vale 11. Entonces quiere decir que van a haber 11 sumandos, pero lo que interesa en este momento, más que resolverlo, es cómo acaba de aparecer este S3, lo estás viendo acá, S3, este de acá que vendría a ser un S2, S1, y el de acá que es el SC.